Bienvenidos a Mundos Acuáticos, el podcast donde exploraremos el recurso más vital de nuestro planeta. Soy Yosmel, su anfitrión, y conmigo está. Y yo soy Edu. Hoy vamos a sumergirnos en la ciencia del agua. Cuando pensamos en agua, pensamos en los ríos, la lluvia, los lagos u los océanos. Pero la ciencia que los estudia es mucho más compleja de lo que parece. Así es, Josmel. Hoy vamos a desentrañar dos disciplinas que, aunque suenan parecido, operan en mundos completamente distintos. La hidrología y la hidrogeología. O sea, se puede decir que es agua en la superficie, pero es agua bajo la tierra. Exactamente, pero la diferencia es mucho más profunda. La hidrología es la ciencia que estudia el agua de la tierra en su totalidad, su ocurrencia, movimiento, distribución y gestión. Es una ciencia con una doble naturaleza. Por un lado, describe los procesos físicos y por otro es una ciencia aplicada, un pilar para la ingeniería y la planificación ambiental. El objetivo no es solo entender el agua, sino gestionarla. Ah, qué interesante. Entonces, ¿por dónde empieza la hidrología? ¿Cómo se estudia algo tan vasto como el tema que estamos tratando hoy? Todo se unifica con un concepto central, el ciclo hidrológico. La hidrología es en esencia, es la ciencia que cuantifica los componentes de este ciclo. Ah, el que aprendimos en la escuela, lo que nos enseñaron como la evaporación, condensación y precipitación. Correcto, Yosmel. Incluye esas fases clave. La evaporación desde océanos y aguas superficiales. La condensación del vapor para formar las nubes. La precipitación como la lluvia, nieve o granizo. La infiltración, que es el agua que penetra en el suelo. La escorrentía, que es el flujo sobre la superficie hacia ríos y lagos. Y fusión, el deshielo de nieve o hielo. Hasta ahora, todo claro. Puedes proseguir. Pero aquí viene el concepto que justifica la división de toda la disciplina. El tiempo medio de permanencia del agua. Y los tiempos varían drásticamente. ¿De cuántos puede variar este tiempo? Mira, el agua en la atmósfera permanece unos 7 u 8 días. En los ríos de 2 a 6 meses. Pero, Josmen, ¿sabes cuánto tiempo puede permanecer el agua en un acuífero profundo? No lo sé, Edu. Tal vez unos 100 años, No, 10.000 años. 10.000 años. ¿Qué tiempo más largo? Sí, esta diferencia es crítica. Los ríos responden rápido a sequías o contaminación, pero también se recuperan rápido. El agua subterránea profunda actúa como un amortiguador contra la variabilidad climática, pero si se contamina o se sobreexplota, el problema es crónico, a veces irreversible en escalas humanas. Esta disparidad temporal es la razón fundamental por la que separamos la hidrología superficial de la hidrogeología. Mm, si los ríos y las lluvias son tan rápidos, ¿cómo logran hacer mediciones los hidrólogos? Una buena pregunta, Josmen. La unidad fundamental de análisis es la cuenca hidrográfica. Es básicamente el área de terreno donde todo el agua superficial drena hacia un único punto. Ah, ya comprendo. Es como un gran embudo natural. Exacto. Un estudio hidrológico inicia con el análisis morfométrico de esa cuenca. Se delimita la cuenca, se mide su área, las pendientes, las altitudes y se caracteriza la red de drenaje. Uy, ¿por qué tanta geografía? Porque la cuenca funciona como un volumen de control, donde aplicamos la ley de conservación de masas, conocida como la ecuación de balance hídrico. La ecuación es precipitación menos es igual al cambio en el almacenamiento.
estos datos geográficos son las entradas, los inputs, para los modelos hidrográficos que intentan resolver esta ecuación. Ah, entendido. La hidrología mide lo que entra y lo que sale de estas cuencas. Y la hidrología es una ciencia amplia con muchas ramas. Mira, por ejemplo, tenemos la hidrometeorología, que estudia la interfaz, el agua, la atmósfera, midiendo precipitación, temperatura y humedad. Es clave para las alertas de inundaciones, nos ayuda mucho. Ahora tenemos la criología, que estudia el agua sólida, como los glaciales y la nieve. Y por supuesto, la hidrología superficial. ¿Me puedes explicar qué hay dentro de la hidrología superficial? Se divide según el ecosistema, el estudio de los ríos y arroyos, el sistema lóticos con corrientes, ¿no? Que se llaman patomología, el estudio de lagos y lagunas, los sistemas lénticos quietos, se llaman limnología, y luego están las aplicaciones, como la hidrología agrícola, el riego, la urbana, que tenemos el alcantarillado o el control de crecidas. Ah, qué interesante. Y bien, salgamos de la superficie y vayamos bajo tierra. Edu, llévanos a la hidrogeología y explícanos qué es esto. Bien, salgamos de la superficie y ahora nos vamos debajo de la tierra. Vayamos bajo tierra. La hidrología es la rama que se dedica al estudio integral del agua subterránea. Estudia su distribución, movimiento y almacenamiento bajo la superficie terrestre. Ah, entiendo. ¿Es una rama de la hidrología o de la geología? ¿Me puedes explicar? Josman, esa pregunta es clave. Tiene una doble identidad. Algunas fuentes la defienden como una rama de la hidrología y otras como una rama de la geología. La verdad es que es una ciencia de interfaz. ¿Me puedes explicar qué significa eso? Significa que no puedes entender el agua subterránea sin entender la geología que lo contiene. Un hidrólogo superficial ve el agua subterránea como un término en su balance hídrico. Un geólogo ve el agua como un agente que disuelve minerales y un recurso almacenado dentro de formaciones geológicas. Por eso la mayoría de los hidrogeólogos son geólogos. Qué interesante. ¿Me puedes explicar qué es del término geohidrología? Claro, mira, se usan indistintamente, pero hay una matiz. Hidrogeología pone énfasis en el marco geológico. La geohidrología pone énfasis en la hidráulica, en el comportamiento del agua, pero en la práctica moderna, hidrogeología es el término dominante. Qué interesante. ¿Y si la unidad de la hidrología es la cuenca? ¿Me puedes explicar cuál es la unidad de la hidrogeología? Claro, en este caso viene a ser el acuífero. ¿Me puedes decir qué es exactamente un acuífero? No creo que sea un lago subterráneo, ¿verdad? No, para nada, Josmel. El agua subterránea ocupa los poros del suelo y las fracturas de las rocas. Un acuífero es una formación geológica de rocas o sedimento que contiene suficiente porosidad y permeabilidad para permitir el almacenamiento y un flujo significativo de agua. ¿Porosidad y permeabilidad? ¿Que no son lo mismos esos términos? Absolutamente no, Josmel. Y esta es la distinción más importante. En la porosidad es el porcentaje de huecos en la roca, es la capacidad de almacenamiento. En cambio, en la permeabilidad es la capacidad de la roca para transmitir el agua. Depende si esos poros están interconectados. ¿Me puedes brindar un ejemplo? Claro, aquí te voy a brindar un ejemplo. La arcilla. La arcilla tiene una porosidad altísima. Almacena mucha agua, pero su permeabilidad es casi nula. No deja pasar el agua, por lo tanto es un acuícludo. Almacena, pero no transmite.
Un acuitardo transmite muy lento y un acuífugo como el granito sin fracturas ni almacena ni transmite. Un buen acuífero como la arena o la grava tiene ambas, alta porosidad y alta permeabilidad. ¡Qué fascinante! ¿Y cómo se clasifican estos acuíferos que mencionaste? Según su confinamiento, mira, te explico. Primero, el acuífero libre o freático. Es el que está en contacto directo con el suelo. Su superficie superior es el nivel freático. Y esta es la presión, y esta presión atmosférica. La lluvia lo recarga directamente. Segundo, tenemos el acuífero confinado o artesiano. Es una capa permeable atrapada entre dos capas impermeables. Un acuicludos. El agua está a presión. Si perforas la capa de arriba, el agua sube al pozo hasta un nivel llamado superficie pisométrico. Si ese nivel está por encima del suelo, el agua fluye sola. Es un pozo artesiano. Y también existe semiconfinados, donde la capa superior es un acuitardo que permite una recarga lenta. Ah, qué interesante. ¿Y cómo se mueve el agua ahí abajo? ¿Me puedes explicar un favor? Básicamente se rige por la ley de Darcy. Es la ecuación fundamental de la hidrogeología. Establece que el caudal de flujo es proporcional al gradiente hidráulico y a la permeabilidad del medio. Qué interesante, Edu. Pongamos todo juntos. Resumamos las diferencias claves de estos dos términos. Claro, Yosmel. Si comparamos la hidrología superficial y la hidrogeología, podemos compararlos en el objeto de estudio. La hidrología ve todo el ciclo, pero se enfoca en ríos y lagos. En cambio, la hidrogeología ve exclusivamente el agua subterránea. También en la unidad de estudio, la hidrología es la cuenca hidrográfica. En cambio, la hidrogeología es el acuífero. También tenemos en la ley física la ecuación de balanceo hídrico versus la ley de Darcy. También en la escala de tiempo, en la hidrología superficial es rápida, días, meses, versus la hidrogeología, que es lenta, puede tomar décadas, milenios. En la metodología, la hidrología mide ríos, la hidrometría. La hidrogeología perfora pozos y usa geofísica. Qué sorprendente. Estos términos parecen mundos totalmente separados. Metodológicamente sí, pero en la naturaleza están intrínsecamente conectados. Son dos mitades de la misma moneda. ¿Cómo? ¿Me puedes explicar? Simple. La infiltración que la hidrología superficial pierde del suelo es la recarga que la hidrología gana en el acuífero. Y al revés, la descarga del acuífero, de los manantiales, la filtración, se convierte en el flujo base de los ríos. ¿El flujo base? ¿Me puedes explicar qué es eso? Claro, Josmel, es el caudal que mantiene a los ríos fluyendo en la estación seca. Cuando no hay escorrentía, sin el agua subterránea muchos ríos se secarían. Ah, o sea, que lo que hacemos en uno afecta al otro. Siempre, Josmel, no olvides eso. Si pavimentas una ciudad, un problema de hidrología urbana, reduces la infiltración y matas la sed al acuífero. Si sobreexplotas un acuífero, un problema de hidrogeología, puedes secar los humedales y ríos que dependen de él. Qué interesante. Finalmente, Edu, ¿qué hacen estos científicos en el mundo real, como lo sería un hidrólogo y un hidrogeólogo? Bueno, las aplicaciones son muy distintas. El hidrólogo, que se encarga de lo superficial, ¿no? Se enfoca en la planificación y la gestión de riesgos. ¿Cómo así? Calcula los caudales para diseñar presas, centrales hidroeléctricos y sistemas de alcantarillado. Y crucialmente es la ciencia clave para el control de inundaciones. ¿Y el hidrogeólogo?
Se centra en la extracción y protección del recurso subterráneo. Primero, localizar y diseñar pozos para el abastecimiento del agua. Segundo, y esto es vital hoy en día, Yosmel, la remediación de la contaminación. Claro, por los tiempos de residencia de 10.000 años, como mencionaste, ¿no? Claro, Yosmel, exacto. Los contaminantes de rellenos sanitarios o desechos no se diluyen ni se van rápido. La hidrogeología modela esas plumas de contaminación y diseña los complejos sistemas para limpiarlas. También se aplica la geotermia y el estudio de aguas minerales. Entonces, en resumen, la hidrogeología maneja las inundaciones y la hidrogeología maneja las reservas. Es una buena forma de verlo, Jotman. La hidrología es la ciencia general de la cuenca. De respuesta rápida. La hidrología es la ciencia especializada en el acuífero, de almacenamiento lento, en su contexto geológico. ¿Y me puedes decir cómo sería en el futuro? En el futuro, el desafío de la gestión integrada, Jotman. Tenemos que dejar de verlos como dos sistemas y tratarlos como un único recurso. El objetivo es usar el agua de manera racional y sostenible, tanto para el abastecimiento humano como para garantizar la conservación de los ecosistemas que dependan de ella. Mmm, qué interesante. Una gestión integrada del recurso hídrico, un desafío monumental como se puede ver. Edu, ha sido un placer sumergirnos en este mundo oculto bajo nuestros pies. El placer ha sido mío, Josmel. Eso fue todo en Mundos Acuáticos. Únanse a nosotros en el próximo episodio mientras seguimos de viaje.